Un desesperado llamado de ayuda. Elijah caminó con dificultad a casa desde la escuela, cada paso un recordatorio de las cargas que llevaba. El cielo era de un gris pizarra, las nubes se cernían sobre él y sintió su pesadez en su pequeño cuerpo. Su mochila se hundía contra su espalda llena de libros de texto y el peso de las preocupaciones no dichas. Hoy había sido particularmente duro con las burlas de los compañeros de clase, haciendo eco en su mente, pero esas preocupaciones palidecieron en comparación con el pensamiento apremiante de su madre, que había estado enferma durante días. Las calles de su vecindario eran demasiado familiares, pero hoy se sentían extrañas, como si el aire se hubiera espesado con algo siniestro. Edificios derrumbados se alineaban en la calle, sus paredes cubiertas de grafiti, historias susurrantes de dificultades y resiliencia. Las distantes sirenas de los vehículos de emergencia se convirtieron en una banda sonora inquietante para sus pensamientos, y el parloteo de los que merodeaban en las esquinas apenas se registraba. Lo que más pesaba en la mente de él era la bolsa de plástico en su mano, que contenía algunos comestibles que había logrado comprar después de la escuela, manzanas y una hogaza de pan. Había estado orgulloso de sí mismo por elegir esos artículos, sabiendo que traerían una sonrisa en el rostro cansado de su madre. Pero mientras caminaba, la anticipación de esa sonrisa se desvaneció, reemplazada por una creciente ansiedad por su condición. Sus zapatillas rasparon el pavimento agrietado mientras se acercaba a la puerta oxidada de su edificio de apartamentos, el que habían llamado hogar desde que podía recordar. Dejó escapar un pequeño suspiro, su corazón pesado. La puerta le resultaba familiar, pero hoy parecía más siniestra de lo habitual, y la vaciló al notar que la puerta estaba ligeramente entreabierta, un detalle que envió una ola fría de miedo a través de él. Su madre siempre tenía cuidado de cerrar la puerta, especialmente en su vecindario, donde el peligro parecía acechar en cada esquina. Ella se quedó congelada por un momento, su ritmo cardíaco se aceleró mientras procesaba la escena frente a él. Algo estaba mal. Con dedos temblorosos empujó la puerta para abrirla más y entró llamando a mamá. Su voz se quebró, el sonido resonando en el silencio de su pequeño apartamento. El calor habitual del hogar estaba ausente. La cocina, normalmente bulliciosa con los sonidos reconfortantes de los movimientos de su madre, estaba inquietantemente silenciosa. Cuando dio un paso más en el espacio tenuemente iluminado, su corazón se hundió al ver su madre yacía en el suelo de la cocina inmóvil. «Mamá», gritó. El pánico subió por su garganta. Soltó la bolsa. Las manzanas rodaron y se olvidaron de ella ante su desesperada necesidad de alcanzarla. Se arrodilló a su lado. Sintió la frialdad de su piel bajo sus dedos. Su rostro estaba pálido. Los ojos estaban cerrados y su respiración era superficial y desigual. Las manos de él temblaban mientras sacudía suavemente su hombro. «Mamá, despierta, por favor, despierta». Las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos, pero las obligó a contenerse, luchando contra el miedo abrumador que amenazaba con consumirlo. Entonces lo olió, un olor a quemado mezclado con vapor que se elevaba de la estufa. El corazón de él se aceleró cuando se giró para ver una olla de sopa hirviendo derramándose sobre el quemador. Sin pensarlo, se puso de pie de un salto y corrió hacia la estufa. Apagó el fuego con manos temblorosas. Lo último que necesitaban era un incendio para agregar a este caos, pero cuando se giró hacia su madre, ella todavía estaba allí inconsciente. No podía quedarse quieto, tenía que hacer algo. La desesperación lo agarró mientras buscaba en la cocina su teléfono celular. ¿Dónde estaba? Tirando a un lado viejas facturas y paños de cocina. Rebuscó entre el desorden del mostrador hasta que recordó que su teléfono se estaba cargando en su habitación, con la adrenalina aumentando a través de él. Aleyas corrió hacia la pequeña habitación que compartían. Agarró el teléfono a tientas mientras marcaba el 911. Sus manos temblaban de miedo mientras caminaba por el pequeño espacio. Sostuvo el teléfono en su oído. Su corazón latía con fuerza con cada timbre que resonaba en el tranquilo apartamento. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de la operadora en el otro extremo era tranquila, casi demasiado tranquila, un marcado contraste con el caos que envolvía a Elijah. «Es mi mamá», balbuceó. Sus palabras se derramaron en una prisa frenética. «Está inconsciente. Está embarazada y no sé qué hacer. Por favor, necesito ayuda». Hubo una breve pausa y Elia pudo escuchar a la operadora escribiendo en su teclado. «¿Cuál es su ubicación, cariño?» Su tono permaneció distante, como si leyera un guión mientras el pánico se arremolinaba en el pecho del 2312 Brownstone Avenue, apartamento 204, gritó su voz, elevándose con desesperación. «Por favor, apúrate». Otra pata se estiró más esta vez y el corazón de Elia se hundió cuando escuchó las siguientes palabras del operador. «Dijiste 2312 Brownstone Avenue, eso está en el lado este a la derecha». Sí, por favor, necesitamos ayuda». Ila asintió frenéticamente, aunque no podía verlo. La operadora suspiró audiblemente, un sonido que hizo que el estómago de él se retorciera. «Cariño, voy a ser honesta contigo», dijo, su tono ahora más frío, más despectivo. «Llamar desde esa área por lo general toma un tiempo para llegar a nuestras unidades. Están bastante dispersas y priorizamos los casos más urgentes». Elijah sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo podría esto no ser urgente?».
Su madre no respiraba bien y estaba embarazada, pero esto es urgente, gritó su voz temblando de miedo. Ella no respira bien, por favor, necesito que alguien venga ahora. Otro silencio cayó, pesado y sufriente. Antes el operador finalmente respondió: en lugares como ese la gente necesita aprender a manejar las cosas por sí misma, dijo fríamente. Vamos a conseguir a alguien cuando podamos esperar. Y luego la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono con incredulidad, sus manos temblaban mientras lentamente lo bajaba de su oreja. ¿Cómo pudo colgar? ¿Cómo pudieron dejar a su madre así? Las lágrimas le picaban en las esquinas de los ojos, pero las obligó a regresar. No tenía tiempo para llorar, tenía que hacer algo. La vida de su madre dependía de ello. Tomando una respiración profunda, Elijah se arrodilló junto a su madre nuevamente, colocando suavemente su mano en su frente. Su piel estaba fría al tacto, su respiración todavía débil y desigual. El pánico se apoderó de él, pero trató de recordar lo que había aprendido en la escuela sobre primeros auxilios. Está bien, creo que Elijah murmuró para sí mismo con el corazón acelerado. Había visto demostraciones de RCP, pero la idea de hacérselo a su madre lo llenaba de pavor, pero no podía quedarse sentado allí, tenía que intentarlo. Su madre lo necesitaba ahora más que nunca. Reuniendo todo su coraje, comenzó los movimientos, colocando sus manos en su pecho y empujando hacia abajo rítmicamente. Vamos mamá, susurró desesperación entrelazando su voz. ¿Puedes hacer esto, por favor? Despierta. Mientras trabajaba, Hila sintió el peso de su entorno presionándolo, la pintura descascarada en las paredes, los muebles rotos y el silencio sofocante que envolvía la habitación, pero apartó esos pensamientos concentrándose únicamente en su madre. Con cada compresión deseaba que respirara para luchar por volver a él. Podía sentir su corazón acelerado, el miedo amenazando con ahogarlo mientras continuaba el minuto extendiéndose en lo que parecía nuestro. Justo cuando sintió su fuerza advirtiendo, un ruido resonó en la distancia, un sonido débil que se hizo más fuerte. ¿Era la esperanza de sirenas? Surgió dentro de él, alimentando su determinación de seguir adelante mientras continuaba con sus esfuerzos desesperados. La mente de él vagó momentáneamente recordando las historias que su madre le había contado sobre su comunidad, cómo se apoyaban mutuamente, cómo los vecinos se unían en tiempos de necesidad, pero hoy ese sentido de comunidad se desvaneció tragado por la indiferencia que acababa de experimentar. Pero cuando se inclinó sobre su madre se dio cuenta de que no estaba solo, estaba luchando por su vida y no se iba a rendir. Te amo mamá, dijo entre respiraciones, su voz temblorosa pero resuelta. Por favor, vuélvete. Necesito. En ese momento de miedo y desesperación, Elijah tocó algo profundo dentro de sí mismo. Era una determinación feroz, un vínculo de amor que trascendía las limitaciones de la edad o la experiencia. Se negó a dejar ir, se negó a creer que su historia terminaría aquí. Con cada latido de su corazón empujó hacia adelante, un niño pequeño en un mundo que se sentía imposiblemente grande, pero impulsado por un amor que no tenía límites. En las profundidades de su desesperación encontró fuerza, encendiendo una chispa de esperanza que no se extinguiría fácilmente. Como las sirenas, finalmente se acercó la ballena distante, convirtiéndose en un salvavidas. Se aferró a esa esperanza, podía sentirla pulsando a través de él, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, todavía había una oportunidad. No dejaría de luchar por su madre, y no dejaría de creer en el poder del amor y comunidad. El viaje que tenía por delante estaría plagado de desafíos, pero por ahora estaba decidido a aferrarse a la luz. La comunidad despierta. El bler de las sirenas en la distancia le dio a Hila una fugaz sensación de esperanza, un salvavidas en la tormenta de miedo que se había tragado su corazón. Sus brazos dolían por la tensión de intentar RCP en el cuerpo insensible de su madre, pero siguió adelante con el dolor. No podía darse por vencido, ahora no, cuando era su única oportunidad. Su pequeño cuerpo temblaba de cansancio, pero su mente corría con un enfoque singular: salvar a su madre. Solo agárrate mamá, susurró su voz, caballo del llanto y los gritos. El ruido afuera se hacía más fuerte, más cerca, pero con cada segundo que pasaba se sentía como si el tiempo se hubiera estirado hacia la eternidad. La habitación a su alrededor era un borrón de sombras y luz tenue, la bombilla parpadeante en la cocina proyectando formas espeluznantes en las paredes. El mundo de él se había derrumbado a solo dos cosas: su madre y el ritmo desesperado de sus manos mientras trataba de devolverle la vida. Entonces lo escuchó, un golpe en la puerta agudo y urgente. Elijah, ¿estás ahí? Abre. Es la señorita Rosa. Giró la cabeza de golpe hacia el sonido. La señorita Rosa, la anciana que vivía al final del pasillo, era un elemento fijo en el edificio, conocida por su lengua afilada pero su corazón blando. Hila ni siquiera se había dado cuenta de que había dejado la puerta abierta en su carrera loca para ayudar a su madre, pero ahora esa puerta era una puerta de entrada para que el vecindario entrara a raudales. Elijah, el golpe se convirtió en un fuerte golpe. Es Rosa. Vi que venía la ambulancia. ¿Qué pasa? Necesito ayuda. Eller se atragantó tropezando con sus pies y corriendo hacia la puerta. La abrió de golpe y reveló a la señorita Rosa parada en el pasillo. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. Estaba envuelta en una gruesa bata floreada a pesar del calor sofocante dentro del edificio. Su cabello canoso estaba atado en una bufanda. Detrás de ella comenzaban a surgir rostros más familiares. Vecinos que habían escuchado la conmoción que las sirenas que se acercaban sacaron de sus apartamentos. Elijah, ¿qué pasó?, preguntó la señorita Rosa.
pasándolo a empujones y dirigiéndose a la cocina sin esperar una respuesta. Sus ojos se pusieron blancos cuando aterrizaron en su madre. Todavía estaba inconsciente en el suelo. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado. Sus curtidas manos se movieron rápidamente para comprobar el pulso. Ella no está respirando bien. Elijah tartamudeó, su voz temblorosa. Llamé al 911, pero se detuvieron. Su garganta se apretó al recordar la voz despectiva del operador de operaciones. El ceño de la señorita Rose se frunció cuando lo miró. Llamaste al 911, y no vinieron de inmediato. Dijeron que no era urgente. Elijah susurró las palabras, apenas lo lograba. El nudo en su garganta. Estaba tratando con todas sus fuerzas de no llorar. Necesitaba ser fuerte, pero se sentía imposible en este momento. De pie impotente mientras la vida de su madre se escapaba ante sus ojos. El rostro de Rose se oscureció, una gran guerra de ira destellando en sus ojos. Esos tontos, murmuró en voz baja. Rápidamente evaluó la situación, sus años de sabiduría guiando sus acciones. No te preocupes, muchacho. Nos encargaremos de esto. Tu madre es dura, la mantendremos a salvo hasta que lleguen aquí. Sin dudarlo, se volvió hacia la creciente multitud de vecinos que se habían reunido afuera de la puerta. Alguien vaya a buscar toallas, agua fría también, necesitamos mantenerla estable. Y tú, ella señaló a otro vecino, un hombre más joven con tatuajes en los brazos, prepara tu auto, si esos médicos no aparecen pronto, la llevaremos nosotros mismos. El hombre asintió y corrió por el pasillo, llamando por encima del hombro. La señorita Rosa. De repente, Alia ya no estaba sola. La gente del edificio, gente que había visto pero con la que apenas había hablado, ahora se apresuraban por su pequeño apartamento, cada uno de ellos actuando con un propósito. Era como ver una colmena de abejas entrar en acción. La señorita Rosa y sus compañeros habían transformado su hogar, que alguna vez fue tranquilo, en un centro de actividad. Sus esfuerzos se centraron por completo en ayudar a su madre, un hombre mayor llamado señor Patel, que vivía en el tercer piso, apareció en la puerta con un pequeño botiquín médico. Tengo un manguito de presión arterial, dijo, sosteniéndolo. Puedo ayudar a monitorearla. La señorita Rosa asintió, agradecida. Bien, pónselo. Necesitamos saber si sus signos vitales están bajando. Mientras la observaba. Los vecinos trabajan juntos. Sintió que algo se agitaba dentro de él. Siempre se había sentido solo. Incluso en este edificio lleno de gente, los adultos a menudo estaban ocupados, los niños distantes y la mayoría de las personas se mantenían alejadas. Pero ahora, frente a esta crisis, todos se habían unido. Estas eran personas que no tenían mucho, pero estaban dispuestas a dar lo poco que tenían, ya sea un automóvil, suministros médicos o simplemente una presencia en la habitación para brindar apoyo. Era algo de lo que su madre siempre había hablado, sobre cómo la comunidad se cuidaba entre sí. A veces no lo había creído al crecer aquí. Alia había visto principalmente las luchas y las dificultades, las peleas y las discusiones, pero ahora al ver a estas personas dejar todo para ayudar a su madre, se dio cuenta de que había una conexión más profunda debajo de todo eso. Dio un paso atrás y observó cómo la señorita Rosa presionaba un paño húmedo frío sobre la frente de su madre, murmurando palabras tranquilizadoras. El señor Pell estaba controlando su presión arterial, su mano firme mientras trabajaba. El hombre tatuado había regresado para avisarles a todos que su auto estaba listo por si acaso. Las sirenas estaban más cerca ahora. Su ballena se hacía más fuerte a cada segundo. La esperanza surgió en el pecho de él de nuevo y corrió a la ventana para mirar afuera. Vio las luces intermitentes justo al final de la cuadra, la ambulancia navegando lentamente por la calle angosta. Ya casi están aquí, gritó Hila, alivio inundando su voz. Se volvió hacia el grupo, quienes asintieron con determinación sombría. Sabían que el tiempo era esencial. Su madre todavía estaba inconsciente, su respiración débil y trabajosa. La señorita Rosa se puso de pie, secándose la frente. Mejor se apuraron, murmuró mirando hacia la puerta como si estuviera deseando que los paramédicos irrumpieran en cualquier segundo. Ella está ahí aguantando, pero no es bueno. Los momentos se estiraron dolorosamente mientras esperaban que llegaran los paramédicos. La mente de él corría cada pensamiento más aterrador que el anterior. ¿Y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si no podían salvarla? Entonces finalmente el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo afuera, y dos paramédicos irrumpieron en el apartamento, sus rostros tranquilos pero concentrados. ¿Cuál es la situación?, preguntó uno de ellos mientras corrían al lado de su madre. Inmediatamente comienzan a evaluar su condición. Y les se quedó congelado mirando cómo los profesionales trabajan rápidamente revisando sus signos vitales, administrándole oxígeno y preparándola para transportarla al hospital. Todo sucedió tan rápido que parecía surrealista, como ver una película. La señorita Rosa dio un paso atrás, sus manos temblaban ligeramente. Pero había una mirada de satisfacción en sus ojos. Había hecho lo que podía y ahora los profesionales estaban aquí para hacerse cargo. Pero Elijah tenía claro que sin su rápida reacción y la ayuda de los vecinos, las cosas podrían haber sido mucho peores. Mientras los paramédicos preparaban a su madre para el transporte, Hila finalmente se permitió respirar. Sus piernas se sentían débiles y se hundió en el suelo apoyado contra la pared. Estaba agotado mental y físicamente,
pero una pequeña parte de él sentía un sentimiento de orgullo, orgullo por su comunidad, por las personas que se habían unido cuando más las necesitaba. Elijah, dijo la señorita Rosa suavemente arrodillándose a su lado, lo hiciste bien, niña, hiciste todo lo que pudiste. La miró, sus ojos rebosaban de lágrimas inagotables, pero ¿y si no es suficiente? La expresión de la señorita Rose se suavizó y colocó una mano reconfortante en su hombro. Tienes que tener fe, tu madre es fuerte y nos tiene a todos apoyándola. Elijah asintió aunque la duda todavía le asintió. Shaq observó cómo los paramédicos levantaban a su madre sobre la camilla y comenzaban a sacarla del apartamento mientras avanzaban por el pasillo. Un silencio cayó sobre la multitud de vecinos que se habían reunido afuera mirando con ojos preocupados a los paramédicos desaparecer por la esquina. El sonido de las ruedas de la camilla se desvaneció mientras se dirigían a la ambulancia que los esperaba. Hila se quedó en la puerta mirándolo sintiendo una extraña mezcla de miedo y gratitud. Vamos, vámonos, dijo la señorita Rosa con voz firme pero amable. Vamos al hospital con ella. Ella se volvió hacia ella sorprendida. Rosa levantó una ceja y le dio una mirada que decía que no aceptaría un no por respuesta. Por supuesto que no estás haciendo esto solo, muchacho. Ninguno de nosotros lo está. Se apresuraron tras la ambulancia. Oliger se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo, la comunidad había despertado, y no iban a dejar que él o su madre enfrentaran esta crisis por sí mismos. La fuerza silenciosa de Elijah, las luces intermitentes de la ambulancia bailaron en las paredes desmoronadas del edificio de apartamentos, mientras se alejaba a toda velocidad desapareciendo por la cuadra hacia el hospital. Hila se quedó inmóvil en la puerta durante unos segundos más. La realidad de todo lo que acababa de suceder se apoderó de él como una densa niebla. Estaba acostumbrado a sentirse solo, pero ahora por primera vez se dio cuenta de lo mucho que su mundo había cambiado en la última hora. El vecindario había cobrado vida para su madre. Personas que apenas conocía habían acudido a ayudar cuando el sistema había fallado. La señorita Rosa le dio un suave codazo en el hombro. Vamos, Elijah, tenemos que irnos, tu mamá te necesitará, y sus palabras lo sacaron de su trance. Parpadeó, su mirada se movió del lugar donde había estado la ambulancia al rostro amable pero firme de la señorita Rose. Asintió aturdido, inseguro de cómo sentir, pero sabía una cosa con certeza: tenía que estar al lado de su madre mientras se dirigían al viejo auto que el hombre tatuado rico había traído. Hila notó algo extraño. Los vecinos, normalmente tranquilos y desconectados, estaban todos mirando desde sus puertas, apiñados en pequeños grupos, susurrando suavemente. Sus rostros tenían una mezcla de preocupación, curiosidad y algo más, una especie de respeto. No podía precisarlo, pero era como si la gente a su alrededor finalmente lo hubiera visto. Realmente lo había visto por primera vez. Reiko abrió la puerta del pasajero del auto. ¿Estás viajando, líder de UPF?, dijo su voz firme pero gentil. Te llevaré rápido al hospital, no te preocupes por eso. Elijah se deslizó en el asiento delantero sintiéndose un poco fuera de lugar. Nunca había viajado en un auto con Rico antes, nunca realmente le habló más allá del asentimiento ocasional en el pasillo. Rico siempre fue del tipo tranquilo, el tipo amable que se guardaba los auriculares puestos y la mirada baja. Hila nunca había pensado en él como el tipo de persona que saltaría a ayudar en una crisis, pero aquí estaba su hombre tatuado, brazos agarrando el volante, enfocado en una cosa: llegar al hospital. La señorita Rosa subió al asiento trasero, su bata ondeando detrás de ella mientras se acomodaba. Date, apúrate, Rico, dijo su voz teñida de preocupación. Tenemos que estar ahí para ella. Sin decir otra palabra, Rico puso el auto en marcha y se alejó de la acera. El auto zumbó por las calles estrechas, sigándose a través del tráfico vespertino que se desvanecía. Ella miró por la ventana, viendo el paisaje familiar de su vecindario desdibujarse en una mezcla brumosa de luces de la calle y sombras. Su corazón latía en su pecho, cada latido le recordaba el tic-tac del reloj contra el que su madre corría. El silencio en el auto era pesado, interrumpido solo por el murmullo ocasional de la señorita Rosa o el zumbido de los neumáticos en la carretera. Hila no podía dejar de pensar en la voz del operador del 911, la forma en que había desestimado tan casualmente sus súplicas de ayuda, como si su vida y la vida de su madre importaran menos. Por donde vivían dolía de una manera que no había esperado. Siempre había sabido que el mundo no era justo, que la gente como él y su madre a menudo tuvieran que luchar más duro solo para salir adelante, pero esto se sentía diferente, esto se sentía personal. Apretó los puños mirando su reflejo en la ventana. Su rostro se veía cansado, más viejo de lo que debería para un niño de 12 años. Ya no era un niño, no después de esta noche. La responsabilidad había caído sobre él, pesada e implacable, pero no iba a dejar que lo aplastara. Su madre lo necesitaba y tenía que ser fuerte por ella. Mientras se acercaban al hospital, Rico rompió el silencio. Lo hiciste bien ahí atrás, niño, dijo su voz baja pero sincera. No muchos niños de tu edad habrían sabido qué hacer. Elijah no respondió de inmediato. No se había sentido valiente, se había sentido asustado, desesperado e indefenso, pero escuchar las palabras de Rico lo hizo detenerse. Tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en eso. Había actuado porque no tenía elección, porque amaba a su madre más que a nada en el mundo. Eso tenía que contar para algo, ¿no? Solo quería salvarla. Elijah finalmente susurró, su voz era pequeña en la inmensidad de la noche.
La señorita Rosa se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero colocando una mano en su hombro. Hiciste más que eso, Elijah, llamaste para pedir ayuda, la mantuviste estable y nos uniste a todos. Eso no es algo que todos puedan hacer. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire envolviéndolo como una manta cálida. Ella no sabía cómo responder, así que se quedó callado dejando que el peso de su elogio se hundiera en él. No se había dado cuenta de que sus acciones habían significado tanto para los demás. Solo había estado actuando por instinto, haciendo lo que creía que era correcto. El auto se detuvo en la entrada de emergencias del hospital y el estómago de él se revolvió de ansiedad. El edificio se alzaba frente a ellos. Sus luces fluorescentes duras contra el cielo nocturno. Rico aparcó el auto y rápidamente salieron. La señorita Rosa agarró la mano de Elijah y le dio un apretón tranquilizador. Entraremos juntos. Está bien. Elijah asintió con la garganta apretada por la emoción. Juntos, esa palabra significaba mucho más ahora que nunca antes. Cuando entraron al hospital, el olor estéril del desinfectante golpeó la nariz de él y le hizo girar la cabeza por un momento. El fluorescente, las luces de adentro eran demasiado brillantes, casi cegadoras después de la penumbra del auto, la gente en scrubs corría de un lado a otro, algunos pacientes de Wheeling en camillas, otros gritaban jerga médica que Elijah no entendía, se acercaron a la recepción donde una enfermera de aspecto cansado con ojos amables los saludó. ¿Puedo ayudarlo? Elijah abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su garganta se sentía seca, su mente corría. Por suerte, la señorita Rosa intervino con su voz tranquila y firme. Estamos aquí por la madre de Elig, la acaban de traer en ambulancia, está inconsciente y embarazada, necesitamos verla. La expresión de la enfermera se suavizó y asintió. Déjame verificar, dijo, escribiendo algo en la computadora. Después de un momento levantó la vista. Está en urgencias, ahora la están examinando. Les avisaré a los médicos que estás aquí, pero puede que pase un tiempo antes de que puedas verla. El corazón de él se hundió, quería entrar corriendo para estar con su madre, tomarle la mano y decirle que todo estaría bien, pero sabía que no lo dejarían. Todavía no. ¿Está bien? ¿Va a estar bien? Hila le preguntó a su la voz apenas era un susurro, era la pregunta que lo había estado carcomiendo desde el momento en que la encontró en el suelo. Necesitaba a alguien, cualquiera que le dijera que ella estaría bien. La enfermera le dio una sonrisa comprensiva. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, lo atenderemos tan pronto como sepamos más, ¿de acuerdo? Elijah asintió, pero no lo hizo sentir mejor. Quería respuestas ahora, no después. Quería saber que su madre iba a sobrevivir, que todo lo que habían pasado no fue en vano. La señorita Rosa lo guió hasta una fila de sillas en la sala de espera y se sentaron. La habitación estaba llena de otras personas esperando, familias acurrucadas, algunas llorando, otras mirando fijamente las paredes. El aire estaba denso con el peso de la incertidumbre y el miedo. Elijah se sentó en silencio, su mente corría cada segundo que pasaba, se sentía como una eternidad. ¿Y si su madre no lo lograba? ¿Y si el bebé no sobrevivía? Los pensamientos se arremolinaban en su mente, cada uno más aterrador que el anterior. Apretó las manos tratando de mantener la calma, pero el peso de todo lo estaba aplastando. De repente las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Abierto y un doctor salió mirando alrededor de la habitación. El corazón de él saltó en su garganta mientras se ponía de pie, sus piernas temblaban debajo de él, los ojos de la doctora se posaron en él, y ella se acercó, su expresión ilegible. Elijah preguntó suavemente. Él asintió con la boca seca, apenas capaz de pronunciar las palabras ¿está bien mi mamá? El doctor se arrodilló a su nivel, su voz suave pero seria. Tu mamá está en condición crítica, pero estable por ahora. Estamos haciendo todo lo que podemos por ella, y el bebé. Elijah, el corazón latía fuerte, estable, crítico. Las palabras se sintieron demasiado grandes, demasiado pesadas. ¿Lo logrará? Preguntó con voz temblorosa. El doctor no respondió de inmediato, lo que hizo que el estómago de Hill se retorciera de miedo. Es demasiado pronto para decirlo con seguridad. Finalmente dijo, pero está luchando, y eso es una buena señal. Hila tragó saliva asintiendo lentamente. Luchando. Su mamá era una luchadora, tenía que creer eso, tenía que creer que ella saldría adelante, que estaría bien. ¿Puedo verla, Hila? Preguntó su voz pequeña. El doctor dudó por un momento, y luego asintió. Puedes verla, pero solo por un rato, necesita descansar. Elijah se giró hacia la señorita Rosa, quien le dio un asentimiento alentador. Adelante, Elijah, estaremos aquí cuando regreses. Respiró profundamente, y siguió al doctor a través de las puertas. Su corazón latía con cada paso, no sabía qué iba a ver, pero sabía una cosa con seguridad: pase lo que pase, no iba a renunciar a su madre ahora nunca. La lucha de una madre. El aire del hospital se sentía más frío mientras Silas seguía al doctor por el largo pasillo que conducía a la habitación de su madre. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban intermitentemente, proyectando breves sombras que hacían que el viaje se sintiera aún más largo. Su corazón latía en su pecho, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. ¿Qué estaba a punto de ver se vería igual? ¿Sabría siquiera que él estaba allí?
Elijah había visto a su madre pasar por momentos difíciles antes de que fuera una superviviente, una luchadora, siempre logrando poner una cara valiente sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas, pero esto se sentía diferente. Esto no se trataba solo de hacer alquiler o lidiar con los matones del vecindario, esta era su vida y la vida de su hermano no nacido. El peso de esa verdad lo oprimía como una fuerza invisible que lo asfixiaba de miedo. El doctor lo miró mientras se acercaban a la puerta. Ella está descansando ahora, dijo en voz baja, todavía está inconsciente, pero está estable por el momento, solo recuerda que ha pasado por mucho, puede que no luzca ella misma ahora. Elijah asintió, pero la verdad era que no estaba seguro de si estaba listo. Nada de esto se sentía real. Un momento estaba caminando a casa desde la escuela, y al siguiente todo su mundo se había puesto patas arriba. Había pasado de ser un niño de 12 años que llevaba las compras a alguien que acababa de luchar para salvar la vida de su madre. ¿Cómo sucedió esto tan rápido? El doctor abrió la puerta y el olor estéril de la habitación del hospital golpeó la nariz de él. Inmediatamente las máquinas zumbaron suavemente y el pitido rítmico del monitor cardíaco llenó el aire. Sus ojos aterrizaron en la cama, y allí estaba su madre yaciendo inmóvil bajo las mantas azul pálido del hospital. Su piel, generalmente cálida y llena de la vida, parecía pálida y cerda. Su cabello oscuro estaba enmarañado contra su frente y una máscara de oxígeno cubría su rostro, empañando suavemente. Con cada débil respiración que tomaba, el aliento de Ige se atascó en su garganta. Se veía tan pequeña, tan frágil esta mujer, que siempre había sido su roca, que siempre había estado allí para cuidarlo. Ahora parecía como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Dio un paso tentativo hacia ella, sus piernas temblaban debajo de él, y extendió la mano para tocar su mano. Estaba fría, demasiado fría. Retiró su mano, como si tocarla pudiera romperla. El doctor se puso a su lado revisando las máquinas. Ella está estable, pero su condición sigue siendo grave, explicó suavemente. El embarazo complica las cosas. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que ella y el bebé estén a salvo, pero las próximas 24 horas son críticas. Elijah miró fijamente el rostro de su madre. Las palabras apenas se registraban en su mente. ¿Se va a despertar?, preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. El doctor suspiró, su expresión amable pero cautelosa. Esperamos que así sea. El cuerpo tiene una forma de luchar cuando lo necesita y tu madre es una mujer fuerte, pero ahora mismo solo tenemos esperar y ver. Esperar, eso era lo último que Eli quería hacer. Esperar se sentía insoportable, como ver los segundos pasar en un reloj mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Quería hacer algo, cualquier cosa para ayudar, pero no podía hacer nada ya. Había hecho todo lo que podía y ahora estaba fuera de sus manos. El doctor puso una mano gentil en su hombro. Puedes quedarte con ella por un rato si quieres, dijo suavemente. Solo háblale, a veces escuchar las voces de seres queridos ayuda. Elijah asintió, aunque no estaba seguro de lo que diría. ¿Qué podía decir? Su corazón estaba lleno de tantas emociones, miedo, ira, culpa, que no estaba seguro por dónde empezar, pero no estaba dispuesto a dejarla de lado ahora. No cuando ella más lo necesitaba. Mientras el doctor salía silenciosamente de la habitación, Ila acercó una silla a la cama de su madre, se sentó lentamente, sus manos temblaban mientras los abrazó en su regazo. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación, un recordatorio constante de que ella todavía estaba viva, todavía luchando. Oye, mamá. Elijah comenzó, su voz temblando. Soy yo. Hizo una pausa, inseguro de cómo continuar. Esto no era como las historias que había leído en los libros o las escenas de películas donde el niño sabe exactamente qué decir. Su garganta se apretó mientras el peso del momento lo presionaba. No sé si puedes oírme, dijo tragando fuerte, pero estoy aquí, no voy a ninguna parte. ¿Estás bien? Para estar bien tienes que estar aquí. Extendió la mano de nuevo, esta vez con más cuidado, y gentilmente tomó su mano en la de él. Sus dedos estaban flácidos y fríos, pero él la sostuvo, esperando que de alguna manera su toque pudiera atravesar la niebla de la inconsciencia y darle fuerza. Lo siento por no haber vuelto a casa antes. Elijah susurró, su voz quebrada por la culpa. Tal vez si lo hubiera hecho podría haberte ayudado antes de que se pusiera tan mal, solo que no sé qué hacer sin ti. No puedo perderte. Las lágrimas que tenía había estado conteniéndose por tanto tiempo finalmente se derramó deslizándose por sus mejillas mientras se aferraba a su mano. Te necesito, mamá. El bebé te necesita, por favor, solo despierta. La habitación permaneció en silencio a salvo del zumbido constante de las máquinas. Su madre no se movió, no dio ninguna señal de que lo había escuchado, pero Ila siguió hablando, desesperada por llenar el silencio con algo, cualquier cosa que pudiera alcanzarla. Lo intenté con todas mis fuerzas, continuó su voz cargada de emoción. Cuando te vi en el suelo no sabía qué hacer al principio, pero pedí ayuda, y vinieron los vecinos. Todos te están apoyando también, señorita Rosa Rico, señor Patel, todos me ayudaron. Estarías orgulloso de ellos. Están esperando que despiertes. La voz de él vaciló, su pecho se apretó con la abrumadora inundación de emociones que había estado conteniendo. No sé qué haría si no despertaras. No estoy listo para esto, mamá, no estoy listo para estar solo. Mientras él estaba sentado allí agarrando su mano, pensó en todo el tiempo que ella había estado ahí para él, cada rodilla raspada, cada día difícil en la escuela, cada vez había sentido que el mundo era demasiado. Ella siempre había sido su red de seguridad, la única persona con la que podía contar sin importar qué, y ahora los roles estaban invertidos. Ahora ella era la que lo necesitaba. Voy a cuidarte, susurró, más para sí mismo que para ella. Como siempre cuidaste de mí, me voy a asegurar de que todo esté bien. Pasaron los minutos,
Tal vez incluso horas, el tiempo parecía difuso mientras él simplemente se sentaba allí, su cuerpo entumecido por el agotamiento y la confusión emocional. La habitación del hospital estaba quieta y silenciosa, pero afuera el mundo seguía moviéndose, las enfermeras se apresuraban por el pasillo, los médicos hablaban en voz baja y los pacientes eran trasladados de una habitación a otra, pero para Elijah el mundo se había detenido en algún momento. La señorita Rosa se deslizó silenciosamente en la habitación, no dijo nada, simplemente caminó hacia donde estaba sentado Elijah y colocó una mano gentil en su hombro. ¿Cómo está?, preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Elijah negó con la cabeza. El médico dice que está estable, pero no sabemos si se despertará. La señorita Rosa asintió, su rostro surcado por la preocupación. Levantó otra Ela, se sentó en una silla a su lado y se sentó. Su presencia era reconfortante en su tranquila fuerza. No presionó a Elijah para que hablara. No intentó ofrecer falsas esperanzas ni lugares comunes sin sentido. Simplemente se sentó con él y le hizo saber que no estaba solo. Después de lo que parecía una eternidad, Ela finalmente rompió el silencio. ¿Crees que lo logrará?, preguntó con su voz pequeña y vulnerable. La señorita Rosa lo miró con ojos amables y comprensivos. Tu mamá es una luchadora, dijo con suavidad. La conozco desde hace mucho tiempo y si hay algo que puedo decirte, es que no se rinde fácilmente. Tienes que aferrarte a esa esperanza. Elijah cree que ella volverá contigo. Ela asintió, aunque la duda seguía asintiendo con la cabeza hacia él. Era difícil tener esperanza cuando todo se sentía tan incierto, cuando el futuro parecía tan oscuro, pero en el fondo quería creer que la señorita Rosa tenía razón en que la fuerza de su la ayudaría a superar esto como la había ayudado a superar tantas otras dificultades. Mientras estaban sentados juntos, el sonido del monitor cardíaco sonaba constantemente de fondo. Una frágil línea de vida. Atando su madre del mundo, Ellis apretó su mano otra vez. Sus ojos nunca dejaron su rostro. Estaré aquí, mamá, susurró. Estaré aquí cuando despiertes. Las horas pasaron en un borrón con médicos y enfermeras entrando y saliendo de la habitación, revisando sus signos vitales, ajustando sus medicamentos y apenas los notó. Su mundo entero se había encogido al pequeño espacio alrededor de la cama de hospital de su madre y estaba decidido a quedarse a su lado durante el tiempo que fuera necesario. No sabía ¿qué deparaba el futuro? No sabía si las cosas volverían a ser lo mismo, pero una cosa era segura: Elijah no iba a rendirse ni con su madre, ni con su familia, ni con la vida que habían luchado tanto por construir, y en algún lugar profundo de su interior, Ila sabía que su madre también estaba luchando. El peso de la esperanza. La sala de espera del hospital se había vuelto inquietantemente silenciosa en las primeras horas de la mañana, el suave zumbido de las máquinas y los débiles sonidos de las enfermeras susurrando en la estación creaban un telón de fondo de tensión apagada. El tiempo se había convertido en un extraño deslizamiento para Alia. Cada segundo parecía estirarse interminablemente, pero horas enteras pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Él no había dormido, ni tampoco la señorita Rosa, que estaba sentada a su lado con una quietud resuelta. Estaba exhausto pero conectado por la ansiedad. Sus pensamientos giraban sin cesar alrededor de su madre. Cada vez que una enfermera pasaba por la habitación se estremecía, medio esperando y medio pisando que se detuvieran y le dieran las noticias que más temía. La pequeña televisión en la esquina zumbaba escenas intermitentes de un mundo que se sentía distante y irrelevante. Nada de eso le importaba a Elijah. Todo lo que importaba estaba detrás de las puertas de la IU, donde su madre yacía luchando por su vida. La señorita Rosa no se había separado de su lado desde que llegaron. De vez en cuando se acercaba y Patty le daba una silenciosa seguridad de que todavía estaba allí y apreciaba su presencia más de lo que podía decir, incluso si no tenía la energía para reconocerlo. Su mundo se había vuelto tan frágil, seguro, y el peso de esa incertidumbre era asfixiante. Finalmente la puerta de la sala de espera se abrió con un crujido y entró un médico. Era alto y delgado, su rostro demacrado por la fatiga de un largo turno. Se acercó a Elijah y a la señorita Rosa. Su expresión era una cuidadosa mezcla de profesionalismo y empatía. Elijah, el doctor, dijo suavemente, y el corazón del niño inmediatamente se filtró en su garganta. La señorita Rosa se enderezó su mano, encontró el brazo de Elijah y lo apretó suavemente. Sí, la voz de Elijah era apenas un susurro. Tenía miedo de preguntar, miedo de escuchar la respuesta, pero tenía que saberlo. El doctor ayudó a bajar al nivel de los ojos de él como si reconociera el peso de sus palabras y la carga que llevaban por el niño. La condición de su madre todavía es crítica, pero estamos viendo algunas señales positivas. El corazón de él latía en su pecho, un destello de esperanza encendiéndose dentro de él. Señales positivas. ¿Qué significa eso? Significa que se ha estabilizado. El doctor explicó, su voz suave pero firme. Sus signos vitales se mantienen estables y los niveles de oxígeno en su sangre están mejorando. Los medicamentos que le hemos administrado están ayudando y seguimos vigilándola de cerca. La respiración de Elijah se quedó atrapada en su garganta, su mente corriendo para procesar la información. Estabilizada, firme. Estas palabras se sintieron como salvavidas, sacándolo de las profundidades de su desesperación, pero todavía había una pregunta que se alzaba más grande que el resto. ¿Se va a despertar?
El doctor hizo una pausa y en ese breve momento Alá sintió el peso del mundo entero presionándolo. Es difícil decir Elijah, el doctor finalmente dijo, su voz cuidadosamente medida. Ella está en un coma inducido médicamente ahora mismo. Para darle a su cuerpo tiempo para sanar, le estamos dando a su cerebro y a su cuerpo una oportunidad de recuperarse sin el estrés adicional de despertar demasiado pronto, pero en cuanto a cuándo se despertará y en qué condición estará cuando lo haga, simplemente no lo sabemos todavía. La frágil esperanza que había comenzado a florecer en el pecho de Elijah vaciló. No había garantía ni certeza. El camino por delante todavía estaba lleno de incógnitas. Tragó saliva tratando de contener la creciente ola de miedo que amenazaba con abrumarlo. La buena noticia, el doctor continuó, es que ella está luchando, está respondiendo al tratamiento. Esa es una señal muy positiva. El agarre de la señorita Rose en el pecho de Elijah, el brazo se tensó, y cuando la miró vio una leve sonrisa en sus labios, aunque sus ojos todavía estaban pesados por la preocupación. ¿Escuchaste eso? Elijah dijo suavemente, tu mamá está luchando, es fuerte, no se rendirá. Elijah asintió, aunque su corazón todavía estaba en conflicto. Quería desesperadamente creer que su madre saldría adelante, que despertaría, y sería la misma que antes, pero el peso de la incertidumbre todavía se cernía sobre él como una nube que proyectaba una sombra sobre su frágil esperanza. ¿Qué pasa con el bebé?, preguntó la señorita Rosa en voz baja, su voz gentil, pero insistente. La expresión del doctor cambió, sus ojos bajaron por un breve momento antes de encontrarse con su mirada nuevamente. El bebé todavía está estable, pero hay un riesgo dada la condición de tu madre. Tenemos que ser muy cuidadosos, los próximos días serán críticos para ambos. El corazón de Elijah se hundió, ni siquiera había pensado en el bebé. En realidad no era lo suficientemente difícil preocuparse por su madre, pero ahora también tenía que llevar el peso de la vida de su hermano no nacido. La presión era inmensa, y sentía que podría ceder bajo ella en cualquier momento. ¿Cuándo puedo verla?, Ila preguntó con su voz pequeña pero llena de determinación. Quiero estar con ella. El doctor dudó por un momento, y luego asintió. Haré los arreglos para que la veas, pero solo por unos minutos. Ella todavía está en un estado muy delicado, y necesitamos minimizar cualquier daño a su recuperación. Elijah asintió con la cabeza. Un nudo se formó en su garganta. No le importaba si era solo por unos minutos. Necesitaba estar a su lado otra vez, necesitaba verla, necesitaba tomar su mano para hacerle saber que estaba allí. El doctor asintió levemente a una de las enfermeras, y en unos minutos, Ella se encontró nuevamente de pie frente a las puertas de la U y su corazón latía con fuerza en su pecho. La enfermera lo condujo adentro. Pasaron filas de máquinas y camas, hasta que llegaron a la habitación de su madre. La vista de ella acostada allí conectada a tantas máquinas, hizo que su estómago se retorciera. Su pecho se levantó y cayó lentamente debajo de la manta. El pitido rítmico del monitor cardíaco proporcionó en el único sonido en la habitación estéril. La máscara de oxígeno todavía estaba sobre su rostro y su piel estaba pálida, demasiado pálida. La mano de él tembló mientras extendió la mano y le tocó suavemente la mano. Hola mamá, susurró. Su voz se quebró bajo el peso de sus emociones. He vuelto. Se quedó allí un momento sosteniendo su mano, sintiendo el débil pulso de la vida bajo sus dedos. No era mucho, pero era suficiente para recordarle que ella todavía estaba allí. Todavía luchaba. Hablé con el médico, continuó. Su voz era suave y firme. Dijeron que estabas mejorando. Sabía que lo harías. Eres la persona más fuerte que conozco. Tragó saliva. Su garganta se apretó con lágrimas incontenibles. No sé si puedes oírme, pero necesito que sigas luchando. Necesito que regreses a mí. El bebé también te necesita. Los minutos pasaron y la única respuesta fue el zumbido constante de las máquinas. Los ojos de él se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas, negándose a dejarlas caer. Tenía que ser fuerte por ella, por el bebé, por su futuro. Puedes hacer esto, mamá, susurró ferozmente. Su mano agarró la de ella un poco más fuerte. Siempre has sido una luchadora. Siempre me has cuidado. Ahora es mi turno de cuidarte. Se sentó allí. El silencio lo presionaba, pero se negó a dejar que lo asfixiara. En cambio se concentró en su madre, deseando que despertara para regresar con él, y mientras el minuto se extendía en lo que parecía una eternidad, él siguió hablando, llenando el silencio con sus palabras, su amor, su esperanza. En la sala de espera, la señorita Rosa, contemplación tranquila, sus pensamientos corriendo. Había visto familias en este hospital, demasiadas veces antes, esperando respuestas que nunca parecían llegarlo suficientemente rápido, pero esto se sentía diferente, esto se sentía personal. ILG era solo un niño, no más que un niño, pero estaba soportando el peso de la supervivencia de toda una familia sobre sus pequeños hombros. Se maravilló de su fuerza, pero también le rompió el corazón mientras pasaban los minutos. Rico entró en la sala de espera, su rostro sombrío. Vine tan pronto como pude, dijo, dejándose caer en el asiento al lado de la señorita Rosa. ¿Alguna actualización? Dijeron que está estable la señorita Rosa, respondió su voz firme pero cautelosa. Pero es táctil. E irse. Rico asintió, su mirada bajó al suelo. Los niños han pasado por mucho. No está bien. No lo está la señorita Rosa.
Estuvo de acuerdo, pero él es fuerte, más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco. Se sentaron en silencio por un momento mirando el reloj pasar. Titin se sentía como un enemigo alargando la espera, pero ninguno de los dos se atrevía a irse. Hila estaba dentro con su madre y estarían aquí para él cuando saliera, así que esperaron juntos porque en medio de la incertidumbre habían encontrado algo más: la tranquila y constante fuerza de una comunidad que se negaba a dejar caer a uno de los suyos. Un nuevo comienzo. El día había empezado a desdibujarse en la noche, otra vez con las luces del hospital nunca apagándose, dándole a todo una extraña cualidad onírica. Hila no se había separado de su madre a pesar de que las enfermeras sugirieron que se tomara un descanso o descansara un poco. No podía dejarla ahora, no cuando cada respiración que tomaba se sentía como un frágil vínculo entre la vida y algo en lo que él no quería pensar. Se sentó en silencio sosteniendo la mano de su madre. Las máquinas a su alrededor continuaban con su zumbido constante. Había perdido la cuenta de cuántas horas habían pasado desde que el doctor había primero le dio la noticia de que estaba estable, pero aún crítica. Era una especie de limbo esperando que algo sucediera, alguna señal de que las cosas mejorarían. La señorita Rosa había regresado a la sala de espera prometiendo que estaría cerca si necesitaba algo, pero Hila no podía quitarse la sensación de que estaba caminando solo por este camino, incluso con todo el apoyo de sus vecinos. Esta carga se sentía como si fuera suya, solo para llevar a mamá. Susurró su voz suave en la habitación silenciosa: estoy aquí, por favor, despierta. Había dicho esas palabras tantas veces ahora que eran como un mantra, una oración susurrada en el silencio, y sin embargo, nada cambió. Ella permaneció quieta, su pecho subía y bajaba solo por las máquinas que la mantenían respirando. La única señal de vida era el débil pitido del monitor cardíaco, que había comenzado a escuchar con un enfoque obsesivo. Se inclinó hacia adelante apoyando la cabeza contra el costado de la hierba. El cansancio de los últimos días comenzaba a alcanzarlo, haciendo que sus párpados se sintieran pesados. No había dormido en lo que parecían días, en realidad no, y su cuerpo rogaba por descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su madre inmóvil en el suelo pasó ante él, y se sobresaltó de nuevo. Despertó. Por favor, susurró de nuevo con la voz quebrada, no puedo hacer esto sin ti. Las lágrimas llenaron sus ojos, y esta vez no intentó detenerlas, se deslizaron por sus mejillas silenciosamente, una liberación de todo el miedo y el dolor que había estado conteniendo por dentro durante tanto tiempo. Dejó que las lágrimas cayeran con la cabeza todavía apoyada contra la cama, y por un momento se permitió sentir todo lo que había estado tratando de reprimir: el miedo, la impotencia, la ira hacia el mundo por ponerlo en esta situación. Todo se derrumbó a su alrededor, y por primera vez lo dejó salir, pero en medio de su dolor algo cambió. Fue sutil al principio, tanto que Hila ni siquiera estaba seguro de que hubiera sucedido, pero luego lo sintió de nuevo: un ligero tic, un movimiento debajo de su mano donde descansaba sobre la de su madre. Se congeló, su respiración se atascó en su garganta mientras levantaba la cabeza. Miró su mano, apenas atreviéndose a creer lo que pensó que había sentido mamá. Su voz era apenas más que un susurro lleno de una mezcla de esperanza e incredulidad. Esperó, sus ojos clavados en su mano, y luego sucedió de nuevo un leve apretón. Fue tan leve, tan pequeño, pero era real. Ella estaba respondiendo: mamá. La voz de él se quebró por la emoción mientras se ponía de pie, inclinándose sobre su cama. ¿Puedes oírme, mamá? Por favor, si puedes oírme. Aprieta mi mano otra vez. Por un momento no pasó nada, y el corazón de Alia se hundió, el miedo a la falsa esperanza carcomiéndolo, pero luego lentamente sus dedos se crisparon de nuevo. No fue mucho, solo la más leve presión contra su mano, pero fue suficiente, era todo. Mamá. El corazón de Elijah se aceleró mientras se giraba hacia la puerta. Enfermera, alguien, por favor. No quería dejarla, pero tenía que conseguir ayuda. Salió corriendo de la habitación llamando a las enfermeras, su voz resonando en el pasillo. Una enfermera apareció casi de inmediato corriendo hacia él tan pronto como vio el pánico en su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó rápidamente, sus manos ya alcanzando sus hombros para calmarlo. Ella apretó mi mano y la tartamudeó. Sus palabras salieron en una carrera frenética. Juro que mientras la apretaba se está despertando. Los ojos de la enfermera se abrieron y sin dudarlo siguió a Elijah de regreso a la habitación. Se movió rápidamente revisando los monitores, evaluando la situación con deficiencia de práctica. Hila se paró junto a la cama, su corazón latía con fuerza mientras veía a la enfermera tocar suavemente la mano de su madre, hablándole suavemente: señorita Harris, ¿puedes oírme? Está bien, estás en el hospital, estás a salvo. Elijah contuvo la respiración, sus ojos nunca dejaron el rostro de su madre, deseando que respondiera. Por un largo momento no hubo nada más que el suave pitido de las máquinas y el zumbido constante de la habitación, pero luego lentamente, como si estuviera luchando por regresar de las profundidades del sueño, los párpados de su madre revolotearon. Elijah Jade, o con acento agudo, sus manos temblando, mientras lavaba sus ojos lentamente abiertos, desenfocados y aturdidos. Parpadeó un par de veces, su mirada vagando por la habitación antes de finalmente acomodándose sobre él. Mamá. Su voz era un susurro cargado de emoción. ¿Puedes oírme?
Sus labios se separaron y aunque le tomó un esfuerzo monumental finalmente habló. Su voz era orar apenas audible, pero era su voz. Eli J. Un sollozo escapó de su garganta antes de que pudiera detenerlo, y corrió a su lado agarrando su mano y sosteniéndola fuerte. Estoy aquí mamá, estoy aquí mismo. Sus ojos revolotearon de nuevo como si estuviera tratando de concentrarse, tratando de entender dónde estaba la confusión en su rostro. Lentamente dio paso al reconocimiento y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su mano. Estaba tan asustado. Elijah susurró, lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que te había perdido. Su madre parpadeó lentamente. Sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas, aunque todavía estaba demasiado débil para decir mucho, pero esa sonrisa era todo lo que Elijah necesitaba. Ella estaba allí, había regresado a él. La enfermera dio un paso atrás, una suave sonrisa en su rostro mientras observaba el momento. Todavía está muy débil, dijo colocando suavemente una mano sobre el hombro de Elijah, pero esta es una buena señal. Ella responde, y eso es exactamente lo que esperábamos. Elijah asintió, apenas capaz de hablar a través de las lágrimas que seguían cayendo. No le importaba que el camino por delante todavía fuera largo, o que hubiera más obstáculos que superar ahora mismo. En este momento, su madre estaba despierta, estaba viva, y eso era suficiente. En los días que siguieron, la habitación del hospital se convirtió en un lugar de recuperación lenta y constante. Su madre permaneció débil, pero cada día traía pequeñas mejoras, mayor vigilia, habla más clara e incluso algunos momentos de risa, aunque siempre eran interrumpidos por el cansancio. Los médicos la vigilaban de cerca a ella y al bebé, monitoreándolos constantemente, pero las señales eran prometedoras. La señorita Rosa y Rico visitaban a menudo, cada uno trayendo su propia marca de consuelo y apoyo. Rico incluso trajo una pequeña colección de libros contando y podían usarlos para leerle a su madre incluso cuando ella estaba durmiendo. Fue un gesto que conmovió a Elijah más de lo que podía decir, aunque Rico trató de restarle importancia como si no fuera gran cosa. La comunidad que se había unido en torno a él en esos primeros momentos aterradores se quedó con él durante todo el proceso de recuperación. Era como si el edificio en sí se hubiera convertido en una entidad viviente que respiraba y cada vecino desempeñaba un papel en la curación de su madre. Eli nunca se había sentido tan conectado con ellos. Nunca se dio cuenta de cuán profundos podían ser los lazos de la comunidad. Una tarde, cuando el sol entraba por la ventana del hospital y arrojaba un cálido resplandor sobre la habitación, Elia estaba sentada al lado de su madre leyendo en silencio. Tenía los ojos cerrados pero estaba despierta, descansando. Le había pedido que leyera en voz alta algo simple y relajante. Levantó la vista del libro, la miró por un momento y sintió una oleada de gratitud tan fuerte que le dejó sin aliento. Había estado tan cerca de perderla, tan cerca de una vida sin ella, pero de alguna manera lo habían logrado. Lo lograron. Ella lo logró. Lo lograste, mamá. Susurró su voz suave y llena de emoción. Eres una luchadora. Siempre lo has sido. Su madre abrió los ojos. Su mirada era suave pero clara. Le sonrió con una calidez en los ojos que hablaba de un amor más profundo que las palabras. Tenía mucho por lo que luchar, dijo en voz baja. Su voz todavía era débil pero lleno de fuerza. No estaba dispuesto a dejarte a ti ni al bebé atrás. Elijah asintió con la garganta apretada por la emoción y extendió la mano tomando su mano en la suya, una vez más sintiendo el pulso constante de la vida bajo sus dedos. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. El peso de todo lo que habían pasado colgando en el aire entre ellos no había terminado. Todavía había desafíos por delante, todavía cosas que tendrían que enfrentar juntos, pero por ahora en este momento se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Mientras el sol se hundía más en el cielo proyectando largas sombras a través de la habitación, Elijah se reclinó en su silla y sonrió con una profunda sonrisa de satisfacción que venía de un lugar de paz duramente ganada. Habían sobrevivido juntos, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Eli se permitió creer en un futuro lleno de esperanza, amor y un nuevo comienzo.